Hola, hola, muy bien. Continuando con la segunda parte de terminología colposcópica, vamos a pasar a hablar de los hallazgos colposcópicos normales. Cuando hablamos de hallazgos colposcópicos normales, lo primero que tenemos que evaluar es si el epitelio escamoso original es maduro o es atrófico, es rosado o es pálido, es un epitelio grueso o es un epitelio delgado. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos. Hemos hecho una evaluación general definiendo si la colposcopía es adecuada o no adecuada. Hemos evaluado la unión escamocolumnar, si esta es visible completamente, parcialmente o no es visible. Y definido, por tanto, el tipo de zona de transformación. Ahora, cuando evaluamos los hallazgos normales, evaluamos si el epitelio escamoso es maduro o atrófico, si hay presencia de epitelio columnar y si este es ectópico o no, si hay epitelio escamoso metaplásico, quistes de Nabot, criptas abiertas o hay decidosis del embarazo. Esto es un ectropio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ectropio tenemos que definir el porcentaje del cuello uterino que muestra el ectropio. En este caso podríamos hablar de un 50%. Tenemos que hablar si hay decidosis del embarazo. Esto me genera una hiperplasia micropapilar a un ectropio más marcado con glándulas de aspecto velloso que crecen. ¿De acuerdo? Si hay epitelio metaplásico. Esto es un epitelio acetoblanco finamente granular o o áreas de epitelio escamoso con islotes glandulares. ¿De acuerdo? Presencia de quistes de Nabot. Miren, esto es una decidosis del embarazo. ¿Ya? Lengüetas metaplásicas. ¿Sí? El 2, ven estas donas delgadas. Ya. Estos se llaman orificios glandulares abiertos. Las gotas de cera van a corresponder a quistes de Nabot, ¿de acuerdo? Y la presencia de vasos sectásicos. Finalmente, hallazgos colposcópicos anormales. Describimos hallazgos colposcópicos anormales basados en principios generales, como definir si la lesión está dentro o fuera de la zona de transformación, su topografía de acuerdo a las agujas del reloj, definir cuántos cuadrantes compromete, ¿sí? Y el porcentaje de la lesión que esto ocupa. ¿De acuerdo? Continuemos. Luego de ello, luego de localizar, de definir el tamaño y definir el porcentaje del cervix comprometido, definimos la severidad de la lesión. ¿Ya? Recuerden que un epitelio se va a ver aceto blanco en términos generales por un aumento de las proteínas. Estas proteínas van a aumentar por un aumento de células. Y este aumento de células se va a deber o a un proceso de reparación, o sea, una cicatriz, a un proceso inflamatorio por mayor, en el primer caso, cuando hay una cicatriz por mayor presencia de fibroblastos. En el segundo caso, cuando hay un proceso inflamatorio y tengo más leucocitos dentro de un área epitelial. Y finalmente, cuando tengo una neoplasia. Todo esto me va a generar epitelios acetoblancos. ¿Ya? O sea, por esa razón es que la colposcopía no es un examen, no es un estudio para despistaje, para tamizaje o para screening. ¿Ya? Entonces, si tengo criterios menores, esto es un epitelio acetoblanco delgado, bordes irregulares o aplumados, ¿sí? O geográficos, mosaico fino o punteado fino, estoy probablemente frente a una lesión de bajo grado. Sin embargo, si encuentro un epitelio acetoblanco de aparición rápida, ¿qué es rápido? 15 segundos o menos. De desaparición lenta, ¿qué es lento? Más de 45 segundos, más de 2 minutos, perdón. Orificios glandulares abiertos con bordes engrosados e irregulares, ¿sí? Mosaico grueso, punteado grueso. Signo del borde del límite interno, esto es el borde blanco sobre elevado. Y el signo de la cresta
estoy frente a una lesión de alto grado. Eh, Recordemos, tengo que definir si el epitelio escamoso es atrófico o es maduro. ¿Por qué razón? Porque esto define la sensibilidad de mi colposcopía. Por ejemplo, si tengo este epitelio atrófico completamente comprometido, se va a ver tan blanco como el compromiso de un tercio de este epitelio, que está marcado con N, que es un epitelio normal. Entonces, en los epitelios atróficos, muchas de las veces las lesiones son no aparentes. Quiere decir que la lesión existe, pero yo no la veo. Y esto disminuye la sensibilidad de mi colposcopía del 30%. ¿De acuerdo? Mientras que un epitelio trófico completamente, mi sensibilidad puede alcanzar el 95%. ¿Qué más define? Hallazgos no específicos como leucoplasias, queratosis o erosiones. ¿De acuerdo? El test de Schiller resulta como un hallazgo no específico. Muchas de las veces el test de Schiller nos confunde. ¿Por qué? Porque las áreas de metaplasia me pueden dar un aspecto moteado. Esto es un positivo parcial. Y muchas de las veces confundimos esto. ¿Sí? ¿Y a qué nos lleva esto? A hacer biopsias innecesarias. ¿De acuerdo? Listo. La presencia de vasos atípicos nos deben obligar a sospechar invasión. Y esto también está definido en la nomenclatura. ¿De acuerdo? Se llaman signos adicionales y vamos a definir el tipo de vaso que vamos a observar. ¿Sí? Vamos a ver vasos delgados, superficies irregulares o tumoraciones o ulceraciones. Recuerden algo, y esto es un criterio que se atribuye al doctor, bueno, ahorita lo recuerdo. Los vasos atípicos siempre, siempre, siempre deben de estar sobre una base blanca. ¿De acuerdo? Siempre sobre una base blanca. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes ven vasos, ustedes pueden ver punteados y esto es cuando el vaso crece perpendicular a la superficie y pueden ver mosaicos y esto es cuando el vaso crece longitudinal a la superficie epitelial. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de bordes, estos bordes son epitelios de bajo grado y estos bordes cortantes sobrelevados son epitelios de alto grado. La morfología de los vasos. Los troncos tienen que ser más gruesos que las ramas, recuerden. Podemos tener vasos ectásicos, como en este caso, en la parte de morfología, un vaso en tirabuzón dilatado, que es un vaso atípico. ¿De acuerdo? La distancia intercapilar. Recuerden que cuando ustedes ven un mosaico, las losetas deben de ser más o menos similares. Si las losetas son irregulares, estamos hablando de una distancia intercapilar variable. Esto significa un desorden en la proliferación vascular. ¿Sí? La presencia de mosaicos, gruesos o delgados, el epitelio aceto blanco más denso, en el caso de las lesiones de alto grado, los punteados también irregulares, los puntos son de distinto grosor. Y finalmente un epitelio yodo negativo de color amarillo mostaza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de patrones vasculares, hablamos de patrones reticulares, pues es un enmayado, ramificado, cuando vemos ramas más gruesas que los troncos, y un patrón velloso, cuando vemos una apariencia roja sobre el epitelio blanco. ¿Sí? Y esta es la descripción. Patrones en zarcillo, o sea, aparecen aretes, en coma, en hilacha, en horquilla, en letra china, arborescentes, en tirabuzón de ramificación irregular. ¿Ya? La trayectoria si es paralela, el calibre, la forma y las características asociadas. ¿De acuerdo?
Entonces miren acá, ramificación irregular, pueden ver que, que las ramas son más gruesas que los troncos, patrón en hilachas. Aquí se observa en imagen un vaso ectásico, un vaso dilatado, un punteado grueso. Pueden ver que los punteados son de distinto grosor y los patrones en tirabuzón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tan importante es esto? Miren ustedes. Que ustedes vean vasos atípicos simplemente los obliga a sospechar de invasión. Ojo, no es diagnóstico de invasión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la prevalencia de vasos atípicos cuando tengo microinvasión o invasión? Entonces, cuando yo tengo microinvasión, el 40% de los cánceres microinvasores va a tener vasos atípicos. Y cuando hablo de invasión, el 84% de los cánceres invasores va a tener vasos atípicos. Veámoslo al revés. ¿En qué porcentaje, ya, de los cánceres microinvasores? No, perdón, al revés. Cuando tengo vasos atípicos, qué porcentaje va a ser microinvasor? 22%. Cuando tengo vasos atípicos, ¿qué porcentaje va a ser cáncer invasor? 50%. Significa que la mitad de las veces que yo diga, veo un vaso atípico y esto es un cáncer invasor, me voy a equivocar. ¿De acuerdo? Y las veces que yo diga, estoy viendo vasos atípicos y a mí me parece que esto es un cáncer microinvasor, el 80% de las veces me voy a equivocar. ¿De acuerdo? Entonces la presencia de vasos atípicos es simplemente un agravante. ¿Y por qué? ¿Un NIC3 puede tener vasos atípicos? La respuesta es depende del diámetro de la lesión. ¿De acuerdo? Si son lesiones pequeñas de 2 a 3 milímetros, estas lesiones sobreviven por difusión, no necesitan neovascularización. Ojo, esto puede ser incluso cáncer microinvasor y no va a necesitar vasos atípicos. ¿De acuerdo? Pero si las lesiones son mayores, puede ser un NIC3 y va a tener vasos atípicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuándo sospechamos cáncer? Sospechamos cáncer si las lesiones son de alto grado, o sea, son lesiones complejas y afectan más de 3 cuadrantes. Sobre todo si hay vasos atípicos. Los vasos atípicos son agravantes, ¿de acuerdo? La presencia de una amplia zona de transformación comprometida, lesiones complejas que comprometan ambos labios o lesiones que cierren el orificio cervical externo. Muy bien, muchachos, hasta aquí esta parte. Continuamos en un momento con misceláneos.